Muchas gracias, señor presidente. Bueno, colegas de la Comisión de Gobierno, lamentablemente no puedo votar acá, pero yo quiero expresarles o explicarles tres argumentos generales para negar la solicitud que ha hecho la alcaldesa Claudia López a través de este proyecto de acuerdo para que Bogotá ingrese a la denominada región metropolitana. Los tres argumentos que voy a desarrollar en mi intervención son los siguientes. En primer lugar, esta región metropolitana, su diseño institucional y su esquema de gobierno es una clarísima violación a reglas básicas, esenciales de la democracia, como es la regla del sistema de pesos y contrapesos. Y eso lo voy a desarrollar en mi intervención. En segundo lugar, esta solicitud se debe negar por parte de este Consejo porque la forma como están diseñados los instrumentos de financiación de la región metropolitana descarga sobre las entidades territoriales que la conformen, es decir, Bogotá, Cundinamarca y los municipios que se asocien, la principal responsabilidad para financiar el funcionamiento y las inversiones de la región metropolitana, y eso, queridos colegas, significa más impuestos para la ciudadanía y menos responsabilidades de la nación. También voy a desarrollar este argumento en mi intervención. Y en tercer lugar, y le hago un llamado a los colegas para que miren este tema, es que como consecuencia de lo anterior y por el hecho de descargar la principal responsabilidad en materia de financiación en las entidades territoriales que son más débiles que la nación, esta es una propuesta que se estructura bajo las concepciones que se han impuesto en el país desde la década de los 90 de hacer una descentralización sin financiación, y eso después abre la puerta o es una herramienta mejor o un terreno abonado para toda la política de privatización que se ha impuesto desde organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y que ha tenido consecuencias muy graves no solamente para el país sino también para Bogotá. Desarrollo entonces los tres argumentos que acabo de enunciar. En primer lugar, el problema de la democracia. Voy a hacer una serie de una exposición, digamos, muy básica como de teoría constitucional. Una de las grandes conquistas de las revoluciones liberales y de la democracia, señor secretario de Hacienda y concejal Emel Rojas, es esta regla de los pesos y los contrapesos. Y esa regla tiene distintas manifestaciones, señora secretaria de Ambiente, pero hay una que es muy importante, y es que para tomar ciertas decisiones importantes para una sociedad, esas decisiones no las puede tomar solo una autoridad. Esas decisiones tienen que tomarlas varias autoridades, y generalmente en las democracias del mundo lo que se ha hecho es que una autoridad propone la decisión, como por ejemplo un gobernador o una alcaldesa, y un órgano de representación democrática colegiado con representación de las distintas fuerzas políticas, como el Consejo o la Asamblea Departamental, discute la propuesta y decide si se aprueba o no se aprueba. Y esto está incluso antes de las revoluciones del siglo XVIII. En Inglaterra, por ejemplo, desde el siglo XIII, desde 1215 con la Carta Magna, los varones, los señores feudales, la nobleza, comenzaron a limitar el poder del rey en ese momento. Y después en el siglo XVII, con el Bill of Rights, se ajustó esta regla y se establecieron más límites para el monarca, y esta regla siguió desarrollándose y hoy es un principio esencial, fundamental de cualquier régimen que quiera prestarse de democrático. ¿Cuáles son las tres finalidades de esta regla? Porque puede haber reglas, pero bueno, ¿cuál es la función? ¿Para qué están? Y básicamente tiene tres funciones bien importantes. En primer lugar, desconcentrar el poder, algo obvio en cualquier democracia. Que no sea una única autoridad la que concentra todo el poder, sino que se reparta entre distintas instancias, y eso es básico en cualquier democracia. En segundo lugar, que la adopción de ciertas decisiones, que el poder de expedir normas se haga en medio de una discusión pública y transparente. O sea, que venga un órgano colegiado como este y en donde la gente pueda participar. Y esto sí que es importante. Miren que gracias a esa regla se ha logrado que varias propuestas de distintas administraciones se caigan porque son propuestas inconvenientes para la ciudad o para el nivel nacional. Pongo un ejemplo. Cuando Santos quiso imponer la ley esta del ánimo de lucro para las universidades,
¿Por qué fue que se dio esa movilización estudiantil que permitió tumbar esa norma o esa propuesta? Porque esa propuesta no la pudo adoptar Santos de manera unilateral a puerta secreta, sino que tuvo que llevarla al Congreso y eso generó una discusión pública que permitió la participación de la sociedad, en este caso el movimiento estudiantil, y tumbar esa norma. O el POT de Peñalosa, otro ejemplo de estos que les estoy mencionando, o el presupuesto que los estudiantes también lograron que se aumentara el presupuesto en el año 2018 con el paro estudiantil. Entonces miren la importancia de esta regla, no estamos hablando de cualquier cosa menor, es de la esencia de cualquier esquema institucional que quiera funcionar bajo los criterios de la democracia. En el caso de los gobiernos locales en Colombia, se adoptó este esquema. Y ustedes ven, y para ciertas decisiones muy importantes de la sociedad, de una ciudad o un departamento, los gobernadores o los alcaldes no pueden tomar esas decisiones de manera unilateral, sino que tienen que ir a órganos de alto nivel de representación democrática, como las asambleas departamentales o los consejos distritales y municipales, y allá se discuten esas propuestas. Es el esquema que fijó la Constitución de 1991, siguiendo esta regla del sistema de pesos y de contrapesos. ¿Qué tipo de decisiones no pueden ser adoptadas unilateralmente por los mandatarios locales? Decisiones en materia tributaria. Cualquier cambio en los tributos de la ciudad tiene que venir aquí al Consejo. Decisiones también en lo relacionado con el ordenamiento territorial, por supuesto fundamental, además que es parte de los mandatos de la Constitución. La definición del gasto público, algo tan importante, no se puede tomar de manera unilateral por alcaldes y gobernadores, tienen que venir a asambleas y a consejos municipales. La estructura administrativa, la creación de entidades, la supresión de entidades, la fusión de entidades, tampoco puede ser tomada de manera unilateral. Y la discusión sobre los planes de desarrollo. Son algunos ejemplos, que es el esquema que tenemos y así venimos funcionando. El problema con la región metropolitana, señora secretaria de Planeación, y era algo que le preguntaba ayer, es que significa un enorme retroceso frente a ese esquema que sigue esta regla de pesos y contrapesos para poder cumplir con los criterios más básicos de una democracia. Miremos y lo explico con cierto detalle. ¿Cuál es la autoridad que va a tomar decisiones fundamentales en la región metropolitana? El Consejo Regional de la región metropolitana. ¿Y cómo está conformado ese consejo? Por el alcalde o alcaldesa de Bogotá, la gobernación de Cundinamarca y los alcaldes o alcaldesas de los municipios. Pero dentro de ese consejo de gobierno, eso es un decir, porque los que de verdad tienen el poder en ese consejo regional van a ser el gobernador y la alcaldesa, que yo creo que hay que sincerarse en la discusión, señora secretaria de Ambiente. ¿Por qué dice que no tiene poder de veto? Tiene poder de veto. Cualquier decisión, si no hay consenso y no se logra el consenso mediante la regla que establece la ley, cualquier decisión que se adopte por mayoría absoluta debe contar con la aprobación de Bogotá y de Cundinamarca. Yo no digo que eso sea malo, pero por lo menos que sea sincera la discusión. Es que cuando la alcaldesa dice que no hay poder de veto, obvio que hay que poder de veto. Y cuando los ponentes dicen lo mismo, pues obvio que lo hay, esto es un poder de veto. Ahora, defiendan porque eso es bueno, puede ser bueno, yo no estoy calificando si eso es malo o es bueno. Pero entonces ustedes tienen este consejo regional en donde tienen superpoderes gobernador y alcaldía de Bogotá, y desde ahí se toman las decisiones, y esas decisiones no tienen que pasar por un órgano de alto nivel de representación democrática, sino que las adoptan de manera unilateral. Se viola este esquema básico de un diseño democrático, de una regla que la humanidad ha conquistado durante siglos y siglos para tener esquemas mucho más democráticos y representativos. Y miren ustedes las decisiones que puede tomar ese consejo regional sin pasar por ningún tipo de corporación que tenga un alto nivel de representación democrática. Yo les mencioné cómo es el esquema nuestro, ¿no? Miren ustedes cómo esta región metropolitana rompe absolutamente con este esquema. ¿Qué decisiones puede adoptar? Todas las decisiones relacionadas con el gasto público los puede tomar ese consejo regional. O sea, el presupuesto de la región metropolitana se adopta desde allá de manera unilateral por la alcaldía de Bogotá y por el gobernador de ese momento de Cundinamarca. Eso es algo que rompe con esta tradición constitucional que hemos tenido en Colombia durante estos últimos, bueno, casi un siglo o 2 siglos de existencia republicana.
La otra decisión que puede tomar, señora secretaria de Planeación y señora secretaria de Hábitat, es todo lo relacionado con el ordenamiento territorial. Y aquí me voy a detener un poco en esto que plantea la ley. La ley dice que el Consejo Regional es competente o tendrá como función adoptar el plan estratégico y de ordenamiento de la región metropolitana. ¿Qué es eso del plan estratégico y de ordenamiento de la región metropolitana? Tiene dos componentes. Uno que es planes de inversiones, metas, objetivos como un plan de desarrollo, y todo lo resto que es como una especie de POT, todo lo relacionado con ordenamiento territorial. La secretaria de Planeación y la secretaria de Hábitat dicen son solo lineamientos. Entonces aquí nos metemos en la discusión de qué son lineamientos. Pero creo que la exposición de motivos lo aclara muy bien en lo que ustedes plantean en la exposición de motivos. Dice lo siguiente: la región metropolitana será el espacio idóneo para plantear el modelo de ordenamiento territorial regional, identificando las áreas de mejores condiciones para la expansión urbana ordenada y aquellas donde los usos agropecuarios o agroindustriales deben privilegiarse. Entonces, señora secretaria de Planeación, este plan estratégico finalmente con esos lineamientos va a decidir cuáles deben ser los suelos de expansión urbana, cuáles deben ser los suelos de protección y cuáles deben ser las áreas donde el uso del suelo debe ser rural. Y esos lineamientos los define la gobernación y la alcaldía de Bogotá sin pasar por ningún lado, por ninguna corporación de representación democrática. ¿Son obligatorios para los consejos? Obvio que sí. Obvio que sí, además que así tiene que ser, yo no digo que no. Obvio que la creación de una región metropolitana y una instancia de estas, para que funcione, pues las decisiones que adopte tienen que ser de obligatorio cumplimiento para los consejos y para la asamblea. Ese no es el problema es cómo se decide. Y ahí está muy claro el artículo 14 que dice que esos lineamientos van a ser de superior jerarquía. La señora secretaria de Planeación y de Hábitat ayer dijeron no, concejal Manuel Sarmiento. Yo les hice una pregunta muy sencilla. Esos lineamientos los tenemos, los consejos tienen que obligatoriamente adoptarlos, e incluso les pregunté, ¿podríamos en un eventual caso, por ejemplo, concejal María Fernanda, que el día de mañana la gobernación y la alcaldía decían expandir la ciudad hacia el norte de Bogotá? Entonces que se defina eso en el plan estratégico. Nosotros como Consejo de Bogotá podrían decir, oiga, no estamos de acuerdo, no vamos a expandir Bogotá hacia el norte. Yo creo que es muy claro que eso no lo podríamos hacer, pero ustedes dicen sí, sí lo podrían hacer. Entonces yo hoy presenté una proposición. Esta proposición dice lo siguiente: en la revisión ordinaria o extraordinaria del plan de ordenamiento territorial y en la adecuación del plan de ordenamiento territorial a la que se refiere el artículo 14 de la ley 2199, la alcaldía y el Consejo de Bogotá no estarán obligados a incluir y cumplir los lineamientos establecidos en el plan estratégico y de ordenamiento de la región metropolitana. Por lo tanto, podrán incluso adoptar disposiciones que sean contrarias a dichos lineamientos. Yo se la planteo, señora secretaria, porque creo que debía sincerarse la discusión. Y ustedes deben decir con toda tranquilidad, sí, vamos a limitar un poco esa autonomía, porque es obvio, es lo lógico. Entonces, si ustedes dicen, como me han respondido y me volvieron a ratificar, que lo que estoy diciendo no es cierto, no tendría ningún problema con avalar esta proposición y que esta comisión de gobierno la apruebe. Por eso entonces la presento y la discutiremos ya en la discusión del articulado, señora secretaria de Planeación. Entonces miren ustedes cómo se rompe el esquema más básico democrático, en donde la alcaldía y la gobernación terminan definiendo los usos del suelo para toda la región. También tiene como competencia, como lo señalaba, adoptar el plan de desarrollo de manera unilateral, sin pasar por ninguna corporación de representación democrática. Definir y adoptar tributos. Señora secretaria de Planeación, usted sabe que una de las máximas de la democracia es que no hay impuestos, mejor, no hay tributos sin representación. Bueno, aquí no va a suceder eso. ¿Por qué? Porque la contribución por valorización, señora secretaria de Planeación, la adoptan el Consejo Regional, la adopta la alcaldía y la gobernación sin pasar por ningún órgano de representación democrática como el Consejo o la Asamblea. Y eso está clarísimo en el articulado y no nos puede decir que eso no es así. Pero además no solamente esto, otros colegas no se han referido a otra atribución que tiene el Consejo Regional y es adoptar las fuentes de financiación que están establecidas
establecidas en el artículo 97 de la ley 1955, en el plan de desarrollo del anterior gobierno. ¿Y saben cuáles son esas fuentes de financiación, colegas? La sobretasa parqueaderos, los peajes urbanos y los cobros por congestión. ¿Se acuerdan qué pasó en el plan de desarrollo de la alcaldesa Claudia López? ¿Se acuerda, señor secretario de Hacienda, que por votación mayoritaria en la comisión de plan tumbamos la sobretasa a los parqueaderos? Bueno, bajo este régimen nuevo, esto lo podrá decidir unilateralmente el gobernador y la alcaldía sin pasar por ningún órgano. Sin pasar por ningún órgano de representación democrática. No hay tributos sin representación, nada más y nada menos que esa regla tan básica se la están saltando con este esquema y diseño institucional de la región metropolitana. Bueno, voy rápidamente para mirar otros temas. Bueno, define la estructura administrativa de la región. Toda entidad que se cree en Bogotá tiene que pasar por el Consejo, allá no. Alcaldía y Gobernación de Cundinamarca pueden crear agencias, empresas industriales, sociedades de economía mixta, sin ningún tipo de control, discusión, debate público que exista sobre eso. Y frente a todo esto, me preocupa mucho, señora secretaria de Planeación, y yo no entiendo cómo ustedes en la exposición de motivos no se refieren en ningún momento a cómo la región metropolitana contribuiría a resolver o impedir o evitar el problema del volteo de tierras en la sabana de Bogotá. O sea, lo mínimo, ese es uno de los problemas más graves de la región. Y lo mínimo es que la exposición de motivos les digan, miren, este diseño nos permite esto. ¿Y sabe que creo que ese diseño facilita esa corrupción? Recordemos una cifra. De acuerdo con Aurelio Suárez Montoya, en la sabana de Bogotá se han volteado alrededor de 1.5 millones de hectáreas de tierra, 1.5 millones de hectáreas de tierra que se han volteado de manera ilegal. Entonces uno puede decir, ¿será que concentrando la decisión de ese plan estratégico en gobernación y alcaldía se resuelve el problema? Alguien podría decir, no, sí, porque si está disperso por los municipios, es mejor concentrar la discusión en un solo órgano para tener más control sobre ese órgano. Yo no estoy tan de acuerdo con esa postura, porque resulta que ese órgano toma las decisiones casi que a puerta secreta, sin ninguna discusión pública, sin ninguna deliberación que hace parte de los criterios democráticos. Pero además, si nos apegamos a la teoría de la captura del regulador, ¿qué es más fácil capturar? ¿10 o 15 consejos o es más fácil capturar una sola autoridad? Y recordemos una cosa, en el Consejo Regional están un gremio que afilia a varias de las constructoras que se han beneficiado de volteo de tierras. Es que aquí se habla mucho, concejal María Fernanda, cuando se habla del volteo de tierras del alcalde y del concejal no sé qué, y bueno, sí, ellos tienen una responsabilidad, y las constructoras no han desarrollado esas tierras que se han volteado. Nosotros pedimos toda la información de ese 1.5 millones de hectáreas que se han volteado, y las que más se han beneficiado son las siguientes: Amarillo, Oitos, Marval, Procesar, Urbananza, Grupo Aval, Bolívar, Bancolombia. ¿Quién ha hecho esos edificios? Los alcaldes y concejales no. Los alcaldes y concejales voltean los POTS, pero quienes construyen y obtienen enormes beneficios económicos son ellos, y ellos van a estar en el Consejo Regional. No, eso es inaceptable, realmente grave, riesgoso, peligroso. ¿Puede haber un esquema institucional distinto? Sí, lo puede haber. Yo por eso le preguntaba ayer, oye, ¿y por qué no les parece bueno, por ejemplo, el ejemplo de la Gran Autoridad de Londres? Un alcalde mayor de toda la gran autoridad y una asamblea de 25 integrantes elegidos democráticamente. Y se toman las decisiones bajo este esquema de pesos y contrapesos. O la región metropolitana de Stuttgart. 87 integrantes tiene esa asamblea. Alguien me va a decir, eso es costoso, ineficiente, imagínense tener que ir a una asamblea a presentar. Bueno, esa es la democracia. Entonces cambiemos toda la teoría democrática e impongamos dictaduras, porque son más eficientes y es más fácil tomar las decisiones. Es bien grave lo que está planteando en esa materia este proyecto de acuerdo. Segunda razón, el tema de la financiación, señor secretario de Hacienda. En Colombia y en Latinoamérica, desde todas las concepciones del Consenso de Washington, se ha impuesto la idea de la descentralización como la gran panacea.
Entonces, si los gobiernos locales asumen más responsabilidades, hay más cercanía de los ciudadanos con los gobiernos locales y hay más control y más democracia y bla, 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 y competitividad, que fue lo que ayer nos dijo la Secretaría de Planeación. ¿Qué ha pasado? Que lo que hicieron con la descentralización fue un instrumento para descargar a la nación de responsabilidades, entregarles esas responsabilidades a entidades territoriales y la nación no transfiere los recursos necesarios. Y entonces a las entidades territoriales les toca asumir todos los criterios de financiación de eso. Y claro, el Fondo Monetario Internacional, ahora que estaban lavando todas las medidas de Petro, muy contento porque la nación se descarga de esa responsabilidad y tiene más para cubrir la deuda externa y la deuda pública. Pero ¿qué pasa con la gente y con las inversiones? Pues se desfinancian. No fue la alcaldesa Claudia López que está promoviendo una reforma al sistema general de participaciones. ¿Por qué? Porque los recursos de la nación no son suficientes. Es más, los han recortado. Casi 80 billones de pesos le han quitado la educación con las dos contrarreformas que hicieron en los gobiernos de Pastrana y en el gobierno de Uribe. ¿Qué plantea la región metropolitana, concejal María Fernanda? Lo mismo. La alcaldesa nos decía, por fin la nación va entregando los recursos. 75.000 millones de pesos. Bueno, que indexados pueden ser hoy, no sé, 90.000 o 100.000, pero eso de verdad, 75.000 millones de pesos es el 0.018% del presupuesto nacional y es el 0.4% del presupuesto distrital. Eso no es nada. Una eventual participación, o nos quedaríamos con la contraprestación aeroportuaria, si en la eventualidad se construye un nuevo aeropuerto en la región, puras eventualidades. El proyecto, en la ley, ni siquiera dice que la nación deberá obligatoriamente cofinanciar los proyectos de infraestructura de la región. Dice podrá, es que lo podrá hacer o podrá no hacerlo. Y en cambio sí, entonces los recursos fundamentalmente son de las entidades territoriales. ¿Y eso qué implica? Implica que las entidades territoriales van a tener que aumentar impuestos y por eso desde la ley se autoriza desde ya a que Asamblea y Consejo aumenten en sobretasas impuestos como el predial, más impuestos para la gente para financiar esto. Y termino rápidamente, señor presidente. Bueno, esto no va a alcanzar, esos impuestos no van a alcanzar para financiar esto. Y entonces, ¿qué aparece como tercer argumento? Toda la política de privatización de servicios públicos entendidos en términos amplios. Porque como no alcanza, y esa fue la política del Banco Mundial, como las entidades territoriales no tienen los suficientes recursos, entonces toca que venga la inversión privada maravillosa, y ojalá fuera externa, y ojalá fuera de los gringos, para montar los regiotrams y los transmilenios y el metro subterráneo y los acueductos y todo. Entonces ese es el criterio de la competitividad que mencionaba ayer la Secretaría de Planeación, cuando ella decía competimos es con Buenos Aires. No es compitiendo a ver quién produce más o mejor o quién exporta más, es compitiendo por quién atrae más inversión extranjera, y que el que compita o el que gane esa competencia es que es el que le ofrece más rentabilidad a esa inversión, ¿o no, señor secretario de Hacienda? El que ofrece más mano de obra más barata, el que ofrece menos impuestos. Y claro, con ese pensamiento neocolonial de la inversión extranjera, que es muy buena y es el motor de desarrollo, pues así nos hemos subdesarrollado durante todos estos años. Es más, señor secretario de Hacienda, encontré un estudio de la Secretaría Distrital de Planeación de Peñalosa, o sea, de un personaje que cree en estos conceptos, y entonces el estudio analiza qué tanto impacto tiene la inversión extranjera en Bogotá y en la región. Hace un análisis entre 2008 y 2018. ¿Sabe qué dice ese estudio? Dice que entre 2008 y 2018 a Bogotá y su región ingresaron cerca de 18.000 millones de dólares de inversión extranjera. Y dice que es una cifra muy representativa frente a la inversión que entra a Colombia, inversión extranjera directa estoy hablando. Y el crecimiento económico, o lo que ha contribuido en promedio anualmente a que crezca el PIB de Bogotá y la región de esa inversión extranjera, solamente contribuye en un 0.3% de la variación anual. 0.3%. Nada. Y nos dice que ese es el gran motor de desarrollo y de generación de empleo. ¿Sabe cuántos empleos al año según ese estudio genera la inversión extranjera? 17.000. En una ciudad solo Bogotá hay casi 400.000 desempleados y la gran inversión extranjera nos genera 17.000 al año. Y ese es el discurso de la competitividad. Y sabe, pero además no muestran los problemas de la inversión extranjera. ¿O no, secretario de Hacienda, que la inversión extranjera en las cuentas nacionales y las cuentas externas es un pasivo?
Es un pasivo porque, claro, llega un año, pero resulta que el capital es cobarde por naturaleza y va a los lugares que puede salir. Y resulta que sacan utilidades del país, dólares, y eso agranda el déficit de las cuentas externas de la nación, los hace más dependientes de la deuda del capital extranjero y pasan cosas como el desastre que estamos viviendo hoy en materia de crisis económica. Entonces yo por todas estas razones, porque es un esquema institucional contrario a los principios más básicos de la democracia, porque es un esquema que recarga sobre las entidades financieras la financiación de esta región metropolitana y porque eso además es una forma de implementar todas estas concepciones retardatarias de la privatización y de la ciudad-región como atracción de capital extranjero. Por esas tres razones, colegas, los invito a que neguemos el ingreso de Bogotá a esta región metropolitana. Muchas gracias, señor presidente.